Los equipos de rescate hallaron hoy 8 nuevos cadáveres entre los escombros del edificio comercial del centro de Teherán, que se derrumbó hace una semana, lo que eleva a 14 el número de cuerpos recuperados y a 15 el total de fallecidos. Se trata de los cuerpos de 8 bomberos que quedaron atrapados cuando intentaban apagar el incendio que provocó el colapso del edificio. Las operaciones de búsqueda se mantienen a esta hora para encontrar los cuerpos de otros 5 bomberos desaparecidos. De los 15 fallecidos, 11 son bomberos y 4 ciudadanos cuya identidad no ha trascendido. Se cree además que aparte de los 5 bomberos desaparecidos podría haber otros 4 ciudadanos bajo los escombros. De confirmarse esos datos, el balance global de fallecidos en el siniestro llegaría a 24, mientras que el de heridos se sitúa en 2 centenares. El derrumbe del llamado edificio Plasco, el primer rascacielos de Teherán, se produjo el pasado día 19 después de que un gran incendio se propagara por sus 17 plantas a causa de un cortocircuito.